Bien, vamos a comenzar esta materia eh, con el tema principal, que es, si bien esta materia es teoría de redes, eh, el tema principal de este curso pues va a ser la teoría de grafos. Teoría de grafos. Hay que entender algo muy simple. Nosotros tenemos objetos que podemos considerar redes en el sentido de que tenemos una serie de elementos, ¿sale? Que vamos a llamar o que vamos a conocer como nodos, como vértices, como sales centrales, qué sé yo. Son elementos que están distribuidos espacial, geográficamente o de manera, em, no sé cómo mencionarlo, pero el chiste es que entendemos que se encuentran distribuidos y estos elementos se encuentran conectados unos con otros a través de alguna manera, ¿sale? A través de un cierto tipo de objeto que en general lo llamaremos arista para nosotros, ¿de acuerdo? ¿Sale? Estas líneas que conectan a los objetos, pues son lo que nosotros vamos a entender como aristas. Y en realidad, muchos objetos muchas cosas en la realidad o en, o en la práctica se pueden no solamente visualizar como grafos, sino que se pueden abstraer como redes o como grafos, ¿sale? Em, ya sea las redes que llevan ese nombre, por ejemplo, red de transporte, este, red telefónica, red eléctrica, ¿sale? Todas esas cosas son redes y por lo tanto se pueden entender como grafos, ¿sale? Pero incluso objetos que en general no se considerarían como tal o no lo parecen, ¿de acuerdo? Este, pero bueno, pues tenemos, por ejemplo, la red del metro, ¿sale? En este caso, pues es uno de los ejemplos más sencillos en los cuales nosotros podemos visualizar este tipo de, de objetos, ¿de acuerdo? Considerando cada una de las estaciones del metro como un vértice y la línea que conecta cada una de estas estaciones como una arista. Eso este, es como que intuitivo y me doy obvio de que tenemos una red y está conformada por elementos que vamos a conocer como vértices y líneas que unen estos vértices que entenderemos como aristas. ¿De acuerdo? Pero muchos objetos o muchos elementos pueden ser considerados así. Piensen la red red de vuelos. Ah, si es que aprende a escribir. Este, por ejemplo, esta. Está muy pequeña, esta se ve mejor. No, creo que están igual de feas. Bueno, tal vez esta. No, están muy pequeñas. Oiga, no encuentro una red bastante grande, pero algo así. A ver, creo que fue peor. Pero la idea es que pueden considerar los aeropuertos como vértices y la forma en la que se desplazan de un aeropuerto a otro como las rutas que formarían las aristas de nuestro objeto. Muchas cosas conforme vayamos avanzando en el curso, muchas cosas que incluso no esperaríamos que pudiéramos ver una red ahí, vamos a generarla y por ende vamos a trabajar con teoría de grafos para describirla. La idea de hacer la diferencia es que por un lado tenemos la red, ¿sale?
que es equivalente al nombre de grafo, solo que esta es con un sentido más aplicado y este es con un sentido más abstracto. ¿Sale? Es como definir, no sé, número y medida, donde número es el objeto abstracto, ya la medida, cuando tú tienes un número con una unidad, ya tienes una medida que ya es un elemento aplicado. Lo mismo sucede aquí. Mientras nosotros vamos a estudiar grafos para tener el lenguaje, el conocimiento y un desarrollo profundo del tema, cuando ustedes lo trasladen a redes, lo que van a hacer es aplicar muchos de los conceptos de grafos para la red y después analizar sus partes eh, correspondientes a la aplicación que estén desarrollando. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es empezar a crear los conceptos y definiciones de nuestro objeto de análisis. En este caso, como el nombre lo indica, pues nosotros debemos empezar por definir el grafo y lo que vamos a ir haciendo es irle dando nombre a cada una de las cosas con las que nos vayamos encontrando. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, vamos a comenzar con la siguiente definición. ¿De acuerdo? Definición. Un grafo que en general los vamos a anotar con letras mayúsculas, un grafo G, ¿de acuerdo? Está formado por dos conjuntos, ¿sale? ¿Cuáles son esos dos conjuntos? Cuando nosotros estuvimos hablando de esta figura, tenía dos componentes básicos, o podemos agrupar los componentes en dos tipos. En los elementos que lo forman, los vértices, los nodos, los aeropuertos, las estaciones del metro, ¿de acuerdo? Ese es un conjunto de elementos y el otro las líneas que los unen. Entonces, el primero de los conjuntos es V, ¿de acuerdo? Em, es un conjunto no vacío de elementos llamados vértices, ¿de acuerdo? Y las líneas que unen estos vértices van a ser las aristas. Entonces, E es un conjunto de elementos llamados aristas, con la posibilidad de que E sea vacío, ¿sale? Ahora, por sí mismo, estos dos conjuntos, pues no dicen nada. Necesitamos algo que nos indique, ¿sale? Eh, cómo unirlos, porque por un lado sería como tener un conjunto de bolitas y por el otro tener un conjunto de palitos, pero eso no nos crea la estructura. Entonces, debemos de decir cómo se lleva a cabo esta estructura, ¿de acuerdo? Y esto se va a hacer así, em, tal que cada arista del conjunto de aristas, ¿sale? Tiene asignado un par
no ordenado. Así como una coordenada tiene un par ordenado de elementos, donde generalmente a la primera entrada le decimos X y al segundo Y, para hablar de un punto en el plano cartesiano, ¿sale? Aquí cada arista sería como un punto, ¿de acuerdo? Que va a tener un par no ordenado. Es decir, no importa quién va primero y quién va después, simplemente va a tener un par. ¿Qué tipo de par? Bueno, pues va a ser un par de vértices, ¿sale? El par lo construiremos así, U, V, con U y V en el conjunto de vértices. Estamos insistiendo con que son vértices correspondientes al grafo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? ¿Sale? Llamados vértices finales de E. Es decir, son los vértices que se encuentran como extremo, ¿sale? De la arista, ¿de acuerdo? Así pues, un grafo pues estará formado por dos conjuntos. Entonces el grafo en realidad pues es otro par, un par aquí sí ordenado de conjuntos, ¿sale? Donde el primero es su conjunto de vértices y el segundo es su conjunto de aristas. Que cuando estamos trabajando con dos o más grafos, generalmente colocaremos subíndices para decir que es el conjunto de vértices del grafo G y el conjunto de aristas del grafo G. ¿De acuerdo? Y también se puede corresponder o podemos escribirlo como B de G y E de G. ¿Sale? Ok. Hasta aquí, pues hemos estado tratando de definirlo. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Digamos que construimos un grafo G. Y este grafo G cuenta con estos vértices. Digamos que están los vértices por acá, algo así, ¿de acuerdo? Vamos a ponerles etiquetas V1, V2, V3, V4, V5 y V6, ¿sale? Y ahora coloquemos aristas, es decir, líneas que los unen. Por ejemplo, esta línea de acá, esta de aquí, tal vez otra por acá, otro por aquí, otro por acá, tal vez otro por acá, uno por acá, tal vez otro por acá. Ahí está. Y entonces lo que tenemos son una serie de aristas E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y 8. Hemos etiquetado las aristas, ¿de acuerdo? Ok, como hemos etiquetado las aristas, pues lo que tenemos ya aquí son los diferentes elementos que conforman el grafo G. Así pues, si nosotros quisiéramos hablar de el conjunto de vértices de este grafo, pues estaría formado por los elementos V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Ahí están todos los vértices. Por otra parte, si quisiéramos hablar de las aristas, ¿sale? Tenemos las aristas E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y E8. ¿Vale? Esos son nuestros dos conjuntos que conforman el grafo. Hasta aquí
suena a que pues no necesitáramos más. Si nosotros decimos, bueno, ¿sabes qué? Tenemos un grafo G con el par V, E, pues la realidad es que si nosotros no tuviéramos esto, no podríamos construir el grafo nada más con esta información. Porque no tenemos la forma en la que se relacionan los vértices y las aristas. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Lo que estoy tratando de comentarles es que es importante que tengamos definido la relación que existe. Por eso es que esta parte, este pedazo de la definición es importante. ¿De acuerdo? No solamente es tener los dos conjuntos, sino también el cómo se relaciona. ¿Sale? Gráficamente, nuestro grafo tiene esta estructura. Y si nosotros queremos abstraer el grafo, no solamente basta decir estos son los vértices y estos son las aristas, sino también tenemos que definir la estructura de las aristas. Es decir, E1 es un par que tiene como vértices finales a V1 y a V2. E2 es un par que va que tiene a V1 y a V4. E3 es un par que tiene, ¿dónde está? Este es E3, ¿no? Entonces va de V4 a V3. E4 está aquí, va de V4 a V5. E5 va de V3 a V2. ¿De acuerdo? Acá está y va de aquí a acá. Sale, aquí tenemos a E6. E6 va de V6 a V2. V6 a V2. E7 va de V3 a V6. Y E8 va ¿de qué? Va de V5 a V6. Y eso sería la información necesaria para construir el grafo. Aquí observen que el orden de los vértices no es importante. Podemos tener vértices con índice mayor primero o índice menor primero. La verdad es que nos da exactamente lo mismo. Pregunta, chicos, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Es que tengo algo de ruido aquí afuera y por eso me preocupa que me escuchen bien. ¿Sí lo escuchan ustedes? El ruido no. No, ningún ruido. Ah, perfecto, perfecto. Ok, pues, a ver. Nosotros podríamos tener el grafo en su forma más abstracta, que es esta. Y con esta información, con los dos conjuntos y con la definición completa de las aristas, podemos reconstruir el grafo. ¿De acuerdo? ¿Sale? Es decir, el grafo como tal, ¿sale? Nos permite tener el grafo de manera visual, de manera gráfica. Podemos con él sacar toda la información de su estructura. Esta es la abstracción del grafo, lo que tenemos aquí. Si nosotros no tenemos esto, ¿sale? No tenemos el grafo
construido y solamente tenemos esto de aquí. Con eso es más que suficiente para que nosotros podamos desarrollar una forma gráfica del grafo con el que estamos trabajando. Simplemente lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, es un grafo que tiene 6 vértices y 8 aristas. Entonces, los vértices son 1, 2, 3, 4, 5, 6. V1, V2, V3, V4, V5 y V6. ¿Sale? Y luego tenemos que trazar las aristas. A ver, la arista 1 va de V1 a V2. Es esta que está acá. Este es E1. E2 va de V1 a V4. Esto es E2. Ya está. Luego tenemos una que va de V4 a V3. Es esta de acá. Esto es E3. Ya está. Luego tenemos E4 que va de V4 a V5. V4 a V5 está acá. Este es E4. Ya. E5 va de V3 a V2. Es decir, así. E6 va de V6 a V2. Órale. Esto me está quedando raro. E6. E7 va de V3 a V6. E7 va de V3 a V6. Es decir, así. 7 y E8 va de V5 a V6. Uy, ya. En este caso, voy a tratar de ponerlo por acá. Este grafo era el grafo original. Y este que escribimos acá es el grafo que obtuvimos. En principio, son el mismo, ¿de acuerdo? Solamente que la posición en la que pusimos los vértices para el grafo de aquí es diferente porque no teníamos idea de la posición. Sin embargo, este grafo y este de acá son equivalentes, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a definir el isomorfismo, pero lo que trato de decirles es que pudimos construir el grafo a partir de la información que nos está dando la parte de conjuntos, ¿de acuerdo? Donde para poder tener la información, para poder construir un grafo es el conjunto de vértices, el conjunto de aristas y la definición de cada arista como para ordenado, indicando quiénes son sus vértices finales, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, todo claro, profe. De momento no, profe. Perfecto. Bueno, entonces, lo que estamos haciendo es definir el objeto de trabajo, ¿de acuerdo? Y es esto de empezar a definir el objeto de trabajo provoca que tengamos que empezar a nombrar todo lo que vemos, ¿sale? Es decir, acabamos de dar un grafo y este grafo contiene vértices y aristas. Y las aristas están formadas por vértices finales, o eso es lo que las define. Entonces, lo que sigue es decir, bueno, cualquier elemento que encontremos, cualquier cosa que observamos, le vamos a ir dando nombres. Es como tenemos un universo nuevo y lo vamos a ir nombrando cada cosa que observemos. Por ejemplo, ¿cuántos vértices tiene este grafo? 6. 6. ¿Y eso cómo se le llama? Hexágono. Más o menos. En realidad, si se forma un hexágono, tendríamos un hexágono. Pero, ¿cómo le llamamos al número de vértices de un grafo?
¿Cómo le llamamos al número de aristas? El conjunto de vértices. Bueno, resulta que todo este tipo de cosas les tenemos que ir dando nombre, ¿de acuerdo? Y cuando demos un nombre a algún elemento nuevo, sale que estemos observando, es cuando vamos a dar una definición, como lo hicimos aquí. ¿Qué hicimos? Definimos un grafo, indicando quiénes son sus elementos. Y cualquier cosa que se vaya observando se va a tener que ir definiendo. Así pues, definición. Llamamos orden de G al número de vértices o elementos del conjunto de vértices. Ya. Y lo denotamos por valor absoluto de B. Y llamamos tamaño de G al número de aristas o elementos de E. Y lo denotamos por valor absoluto de E. Así pues, en particular este grafo, G es de orden 6 y tamaño 8. Que es una forma de empezar a describir grafos. ¿Sí? Llegan sus compañeros, oye, estoy trabajando con un grafo que me está dando problemas. A ver, platícame de ese grafo. Ah, pues es un grafo de orden 50 y tamaño 200, que tengo algunos detallitos con él. Y el que les diga estas dos palabras, el orden, el tamaño, nos empieza a dar idea de la magnitud del problema, ¿no? Qué tan grande es. Ah, tiene orden 50, 50 vértices. Tamaño 200, hay 200 aristas, entonces. Y el que tenga todas esas aristas va a empezar a decirles qué propiedades tiene o demás. Y entonces van a empezar a preguntar algunos detalles sobre el grafo, qué sé yo, ¿de acuerdo? La idea es que empezar a definir sus elementos va a permitirles tener una descripción exacta del grafo, ¿de acuerdo? Previo a tener esto o teniendo esto, podrán definir algunas de sus características. Ese es el objetivo de lo que estamos haciendo. Simplemente estamos desarrollando teoría y nombrando cosas. ¿Sale? ¿Dudas con orden y tamaño? No, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a detenernos un segundo. Vamos a detenernos hasta aquí.